En tu libro no existe la palabra todes. En tu libro no veo el lenguaje inclusivo. ¿El lenguaje inclusivo qué es? ¿Un engaño lingüístico? ¿Qué es eso? Es un engaño político, más que todo. La gente está muy preocupada porque la Real Academia dice que eso no es correcto para el español. Bueno, hoy dice eso, mañana quizás diga otra cosa la RAE. El problema fundamental no es ni siquiera que sea un engaño lingüístico, es un engaño político. Porque lo que supone el lenguaje inclusivo es que modificar una vocal va a tener el efecto político de incluir a alguien. Y a nadie se le incluye de esa manera. Es decir, yo puedo pasarme la vida diciendo todes, o puedo haber escrito ese libro repleto de todes, y el mundo va a seguir igual. Y los jóvenes compran esa idea porque todo el mundo quiere sentirse protagonista de la historia. Todo el mundo quiere creer que está cambiando el mundo. El problema es que cambiar el mundo necesita de acciones reales, no de ficciones lingüísticas. Entonces, más allá de ser un error lingüístico, es una estafa política. Yo me imagino el joven universitario muy orgulloso diciendo todes, aparte hace todo un esfuerzo cognitivo, vos viste, para decir frases muy simples. Parece que te están dando una ecuación newtoniana, ¿no? Y vos decís, no, es una frase muy simple. Antes podías darla de corrido, antes podías ser fluido en tu forma de hablar. Ahora no podés porque estás autoflagelándote a ver si incluís a las personas de esa manera. Y yo me imagino a estas personas cuando terminan su día y que dicen, bueno, hoy dije tantas veces la palabra todes y lenguaje inclusivo y esto y lo otro, que vienen. Hoy el mundo ha sido un mundo mejor. Mentira. No es un mundo mejor, no has incluido a nadie, no has cambiado un ápice la realidad, has sido simplemente preso de una propaganda que te ha hecho creer que eras un revolucionario cuando eras en verdad lo que Lenin llamaba un idiota útil. ¿Sí? Es decir, una persona que no sabe ni por qué hace lo que hace y que cree que lo que hace tiene un efecto real. Esas personas están siendo manipuladas, están siendo adormecidas. Claro, si yo estoy muy preocupado cambiando la realidad, cambiando una vocal, pues no voy a poder abocarme a cambiar la realidad de una forma real. Esa es la generación idiota de la cual tanto tú has hablado. Sí, porque la generación idiota no puede conectar causas con efectos. Te pongo un ejemplo. Hace poco en Chile, hace 2 años, salió un himno feminista. Y realmente los medios de comunicación hablaron de eso por lo menos durante un mes seguido, en todos los países. Que qué fantásticas las feministas que habían hecho un himno contra los violadores. Y se les dio tanta entidad al tema porque se presuponía que ese himno iba a tener un impacto sobre la lacra de la violación. No tuvo ningún impacto ni lo podía tener porque un himno no va a cambiar la conciencia o la mala conciencia de un violador. No va a cambiar la intención de un violador ver que en la televisión te están poniendo un grupo de feministas que cantan "el violador eres tú". Entonces la generación idiota espera generar efectos que están desconectados de las causas. O vamos a ver, te voy a poner otro ejemplo. La generación idiota se encanta con palabras que no comprende y que ni siquiera pregunta qué significan. Hoy el socialismo está arrasando en todos nuestros países. Ahora vienen las elecciones colombianas, el día que estamos grabando esto, faltan nada más que 2 días para las elecciones en Colombia, y tanto en Colombia como en México, como en Chile, como en Perú, que fueron los 4 países que se salvaron de la primera ola del socialismo del siglo XXI, ahora estamos viviendo la segunda, en esos 4 países lo que ganó fue una palabra: cambio. ¿Por qué la gente votó por Morena? Porque era el cambio. ¿A qué? Bueno, el status quo del PRI, del PAN y del PRD. ¿Por qué la gente votó por Boric? Porque quería el cambio respecto del piñerismo en Chile. ¿Por qué la gente votó por el cambio en Perú? Bueno, porque no quería la familia Fujimori y votó por un maoísta llamado Pedro Castillo. ¿Y por qué ahora la gente quiere a Petro? Porque le está vendiendo cambio. Ahora, nadie se ha puesto a pensar que la palabra cambio no dice nada per se. La palabra cambio es simplemente indicativa de que hay un paso de un estado de la cosa a otro estado de la cosa. ¿Sí? Eso es un cambio. Un cambio es un paso de un estado de la cosa a otro estado de la cosa. La enfermedad es un cambio respecto de la salud. Claro. Y la muerte es un cambio respecto de la vida. El cambio per se no es bueno ni malo. Es bueno o malo en función del contenido del cambio.
El cambio es solo una forma, no es un contenido. Entonces nadie acá se ha preguntado, ¿y qué cambio? Okay, queremos cambio, muy bien, yo estoy de acuerdo, vamos a hacer un cambio. ¿Qué cambio? ¿Cómo es el cambio? ¿Por qué? ¿Quién lo va a hacer? ¿De qué manera? Nadie pregunta eso. Bueno, la generación idiota es eso, ¿no? Es una generación muy maleable. Pero ¿cómo despertamos a toda esa gente, Agustín? ¿Qué hacemos? Tu libro, ¿cuál es el propósito de ¿quieres despertar a alguien? Sí, a ver, yo creo, es un libro político. Hay gente que lo ha interpretado sin haberlo leído o leyendo la contratapa. Gente que ha interpretado que este libro era un manual para que una persona diera su batalla cultural. Bueno, no. El libro es una teoría sobre la batalla cultural. Es saber, esto es como el fútbol, ¿no? Yo no puedo decirte, mira, este es el libro para que juegues mejor al fútbol, si yo no te digo antes, léete el libro de qué es el fútbol, por empezar. Yo no puedo ir a jugar con vos al fútbol si vos no sabes qué es el fútbol, por ejemplo. Lo mismo pasa con la batalla cultural. Mucha gente que está despertando está diciendo hay que dar la batalla cultural, pero todavía nadie había dado una teoría de la batalla cultural. El libro es una teoría de la batalla cultural para que la gente entienda de una buena vez por qué hoy el poder pasa especialmente por los circuitos culturales. Ahora, la última parte del libro ya sí hay un planteamiento muy político que es el que habría que armar una nueva derecha. Por eso el subtítulo del libro es Reflexiones críticas para una nueva derecha, porque yo creo que obviamente uno puede elaborar una resistencia de abajo hacia arriba, la familia es una resistencia, en las iglesias es una resistencia, pero al final del día quien toma las decisiones para la sociedad es quien ha sido votado por la gente y está allí en el poder durante X cantidad de años. ¿Qué papel juegan las instituciones religiosas en todo esto? Fundamental. Las instituciones religiosas han sido presas de una ideología muy nociva que yo en el libro la llamo laicismo. Una cosa es el Estado laico y otra cosa es el laicismo. El Estado laico es un Estado que es neutro religiosamente. Es decir, el Estado laico reconoce que en la sociedad hay una pluralidad de credos y de iglesias y de templos y bueno, que la gente tiene libertad religiosa para ir a uno, para ir a otro, para no ir a ninguno. Eso es un Estado laico. Ahora, lo que hoy vivimos no son estados laicos, son laicismos totalitarios. ¿Por qué? Porque son estados que sí que han abrazado una religión y esa religión se llama ateísmo. ¿Sí? Los estados laicos ya no existen más. Hoy los estados abrazan una religión llamada ateísmo y le dicen a la persona de fe, usted tiene fe, usted entonces no puede opinar de política. Usted tiene fe, usted no puede opinar sobre temas de discusión pública. Usted tiene que guardar su fe dentro del templo o como las feministas dicen, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, ¿no? Eso, ¿qué significa en la práctica? Significa, no quiero oírte. Crees en Dios, no tenés derechos políticos, no tenés libertad de expresión. Y muchas iglesias lamentablemente han creído este cuento. Se han replegado sobre sí mismas, se han aislado del mundo, han cerrado sus puertas, han mantenido sus cultos, pero en breve nos encontraremos todos en la cárcel si esto sigue así. Con lo cual, lo que tienen, y aparte, a ver, estas iglesias que se han aislado de esa manera, no por eso no seguían escuchando su puerta tocar por políticos que venían a pedirles votos, ¿no? Es decir, los políticos dicen, ustedes creen en Dios, ustedes no pueden hablar de política, pero si estamos en elecciones yo voy a tocarte la puerta y te voy a pedir que me votes. Correcto. No son tontos. Entonces, yo creo que las iglesias son un actor fundamental que cuando han despertado han cambiado la historia y no hace falta remontarnos mucho tiempo atrás, podemos pensar el caso de Brasil. En Brasil las iglesias evangélicas, digamos, tuvieron tal impacto en las últimas elecciones presidenciales que explican la victoria de Bolsonaro. Entonces, cuando está visto, las personas todavía, digamos, sobreviven en su fe, pero no han sacado conclusiones políticas de su fe, y eso es muy peligroso, porque si yo no puedo sacar una conclusión política de mi fe, yo termino votando a mi verdugo. Pensamos, a ver, en Biden. Biden salió a promocionarse como católico. Y hay católicos que votaron a Biden. Y esos católicos son también responsables de lo que hoy pasa. Por estupidez. Es decir, uno tiene que pagar algún día por todo esto. No es, ay, yo no sabía, ok, pero vos tenías algún problema cognitivo. No, pero no me informes. Bueno, esa es tu estupidez.
Porque acá hay muchas cosas en juego. Si vos no podés dar media hora a elaborar un voto racional de acuerdo a tus valores, tus creencias, tu supervivencia, pues entonces tu voto es un voto basado en la estupidez. Entonces las iglesias tienen un rol enorme y es un rol no solamente espiritual, sino que es un rol que tenga conclusiones culturales y políticas de esa vida espiritual. Si no, esa vida espiritual está al servicio de nada.